Hola colega, ¿cómo están? Acá Germán Fuentes, instructor de Lotec Secra. Bienvenido a este sexto video donde vamos a hablar sobre procedimientos de servicios y las herramientas necesarias. Haremos un análisis conceptual y vamos a justificar, fundamentar por qué debemos realizar ese procedimiento de servicio para de esa forma aplicar las buenas prácticas y, y que nuestro equipo, la instalación sea exitosa. La instalación y la mantención, entendiendo, colega, que cualquier procedimiento de servicio que sea realizado de forma incorrecta puede afectar como mínimo la funcionalidad del equipo y con eso va a afectar también los costos correspondientes a la garantía que se debe otorgar por esa mala operación. Así que, colega, sin nada más que decir, vámonos con el video del día de hoy. Fíjate que inicialmente vamos a partir con algo que a veces yo creo que está siendo un poco subestimado. Si bien es cierto, como vamos a ver en la próxima clase, cuando desarmamos un equipo de aire acondicionado, cuando desempacamos un equipo de aire acondicionado nuevo, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de los fabricantes incluyen el kit de tuberías, ¿ya? Un kit de tubería que generalmente está entre los 3,5 a 5 metros, ¿ya? Tanto la tubería de menor diámetro como la tubería de mayor diámetro. Recuerden que mal dicho tubería de alta y de baja porque las dos están en baja presión, a las dos están en alta presión dependiendo del modo de trabajo, ¿ya? Dicho esa situación, existe la posibilidad o la necesidad, mejor dicho, de en ocasiones realizar la extensión de la longitud de esas tuberías, ¿ya? La longitud máxima va a estar de acuerdo a la longitud que soporte el equipo, situación especificada en el manual de instalación. En ese momento nosotros debemos realizar ya una expansión cónica para poner un niple de conexión, por ejemplo, o realizar una soldadura. Ambas, si son bien ejecutadas, no van a provocar fuga. Ambas, si son mal ejecutadas, van a provocar fuga. Entonces, dependiendo del contexto en donde nosotros estemos trabajando, es que nos vamos a decidir por una u otra, ¿ya? Pero en consecuencia, deben estar bien realizadas. ¿Qué otra posibilidad nosotros tenemos de hacer una expansión cónica? Es que cuando estemos realizando la instalación del equipo, ya por un error estrangulemos la tubería y en ese caso entonces va a ser necesario sustituir un tramo de tubería o cortar ya ese tramo de tubería si no es de demasiada longitud y realizar la expansión cónica unión abocardada, acampanado también he escuchado, ya que le dicen a este procedimiento de servicio. Como les dije, vamos a partir por esto y a veces esto está siendo un poco subdimensionado, ya que una expansión cónica realizada de forma incorrecta va a generar que la hermeticidad del equipo no sea lo suficiente, ya, o no sea perfecta, en consecuencia eso va a generar una fuga. Por lo cual hay ciertas directrices necesarias que nosotros vamos a considerar al momento de realizar una expansión cónica. Por ejemplo, acá podemos observar, y de hecho esta figura se repite más adelante, ya es como la expansión, el diámetro de la expansión no debe cubrir completamente el asiento cónico y debe quedar este pequeñito acá espacio, ¿ya? De tal forma que al momento nosotros que realicemos el apriete de la tuerca, la tubería también va a tender, fracción de milímetro a desplazarse, ¿ya? Cubriendo lo restante del asiento cónico sin, escúchenme bien colega, tocar internamente la tuerca, ya que si la tubería al momento de realizar el apriete toca la tuerca empieza a girar en conjunto la tubería y la tubería se va a estrangular. Por eso que una expansión cónica de un diámetro muy pequeño va a generar el potencial riesgo de que se corte al momento de estar realizando el apriete, y una expansión cónica de un diámetro muy grande va a generar la posibilidad, primero, de que ese asiento no sea perfecto, en consecuencia eso va a ser una fuga, y lo segundo, que además, al momento de realizar el apriete de la tuerca, gire la tubería completa y la tubería se comience a estrangular. Por ejemplo, acá hay una parte de
el catálogo de equipos de aire acondicionado Fujitsu. Para hoy en día, equipos con R32, el equipo de 9000 BTU hora, el equipo de 12000 BTU hora y el equipo de 18000 BTU hora utilizan tuberías de 1/4 y 3/8 de pulgada. ¿Ya? Anteriormente, con R410A, el equipo de 9000 BTU hora, el equipo de 12000 BTU hora utilizan tuberías de 1/4 y 3/8. Y algunos equipos de 18000 BTU hora también, o si no, algunos equipos de 18000 BTU hora, más si eran on-off, anteriormente utilizaban tuberías de media y de 1/4. Ya. Para el ejemplo, este extracto, como les comenté, es de una figura de un catálogo Fujitsu, en donde indica para la tubería de 1/4 un diámetro exterior de 6,35 milímetros. Colegas, cuando hablamos de tubería, como vamos a ver más adelante, hablamos de OD, diámetro exterior, cañería, diámetro interior, tubería, diámetro exterior. Entonces tenemos una tubería de 1/4 y una tubería de 3/8, que como comenté anteriormente podrían ser los diámetros utilizados en las tuberías de un equipo de 12000, 9000 BTU hora. Posteriormente indica que de 0 a 0,5 milímetros la dimensión de A. ¿Y qué es A? Es la longitud en la cual la tubería sobresale de la prensa. Entonces, en términos prácticos, o la tubería queda a ras, o un poquitito más arriba, que corresponde a esos 0,5 milímetros. La tubería por sobre la prensa. Les voy a hacer una demostración la próxima clase de todos estos procedimientos de servicio. Y posteriormente, para la tubería de 1/4, el diámetro debe ser de 9,1 milímetros, V, que sería el diámetro de la expansión, para 1/4, 9,1 milímetros, y para 3/8, 13,2 milímetros. Específicamente esto es para equipos Fujitsu. Más adelante les voy a presentar una tabla con diámetros genéricos, ¿ya? Y les voy a indicar también cuáles son las precauciones que ustedes deben tener, ya que yo he observado que en la práctica no todos los asientos cónicos son de iguales dimensiones, ¿ya? Por lo cual 13,2 para un asiento cónico corriente que no sea la llave de servicios de estos equipos de aire acondicionado va a ser un diámetro muy grande. Pero teniendo claro el concepto, nosotros podemos llevar a cabo ciertas comprobaciones. Ahora, como les dije anteriormente, quizás esté un poco subestimado la comprobación real, ¿ya?, de el diámetro de la expansión. Yo cuando realizo las clases prácticas, ya cuando realizamos las actividades prácticas en los cursos presenciales, cuando trabajamos con tubería, yo hago que comprobemos entonces el diámetro de la expansión mediante un pie de metro. Lo he visto bastante en literatura, ¿cierto? Por ejemplo, libros de buenas prácticas de Australia, algunos libros, ¿ciertos?, de aire acondicionado, algunos manuales de Alemania. O sea, debemos comprobar, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que no es algo que sea inusual, comprobar el diámetro de la expansión para verificar si es correcto o no. De hecho, por ejemplo, acá hay algunas herramientas que venden en el mercado, lamentablemente no en el mercado chileno por el momento, en donde a través ya de forma más práctica que la utilización de un pie de metro, ya se realiza la expansión y posteriormente se comprueba a través de estas circunferencias de diámetro, ya suficiente para que quede de forma correcta la expansión. Fíjense que acá aparece el diámetro de la tubería en todos los casos, pero no aparece el diámetro de la expansión, porque el diámetro de la expansión es comprobado a través de esos, ¿cierto?, de esos agujeros. Pero esta es otra forma de poder comprobar. Enfatizo, recalco que se debe comprobar de alguna manera y que no es algo sobredimensionado comprobar el diámetro de la expansión, porque incluso ya hay herramientas para hacerlo. Particularmente como no existen en el mercado, bueno, ustedes pueden comprar quizá ya a través de Amazon esta herramienta, pero en el mercado local yo no la he visto. Entonces, ¿qué es lo que utilizo yo? Un pie de metro. Entonces,
¿Cuáles serían las herramientas necesarias para hacer una expansión cónica adecuada en las tuberías al momento que por necesidad yo necesite ya aumentar la longitud de las tuberías, o por error se estranguló una tubería, necesito cortar ese trozo de tubería y realizar una expansión para conectar el equipo? En ese momento nosotros necesitamos primero un cortatubo adecuado. ¿Ya? Aquí, si ustedes requieren, ya, o deciden, mejor dicho, invertir lo mejor posible en herramienta, les recomiendo un cortatubo que tenga un cuchillo montado sobre, ya, rodamientos para tener un corte mucho más suave. Fíjese que la perfección de una expansión cónica parte primero con el corte. El corte debe ser lo más suave posible para no estrangular la tubería y generar un nivel de rebaba interno que sea posteriormente muy difícil de sacar. Ya les voy a mostrar eso. Entonces tenemos un cortatubo. Este cortatubo es de 1/8, ya, hasta 1 pulgada, 1/8 de tubería. Fíjense que ahí parece OD, que significa diámetro exterior. Posteriormente tenemos este expandidor cónico o abocinador cónico excéntrico de torque. Vale decir, no es la típica caja en donde está el expandidor cónico, ya, o la caja de expansión universal, que consta de un expandidor cónico y un expandidor recto de distintas medidas, etc. Este tiene características particulares, que el movimiento de la punta que genera la expansión es excéntrico y además tiene torque. Vale decir que llega un momento que nosotros, aunque sigamos apretando, ya, la llave principal, la punta no va a seguir presionando el cobre que está en la prensa para de esa forma no sobreapretar la expansión. Es súper práctico porque esto nos entrega ya de forma calibrada el momento en donde la expansión ya está ejecutada. Por otro lado tenemos acá el mejor que me ha dado resultados de todos los escariadores. No es el escariador, ¿cierto?, típico de tambor, no es el escariador que está en la parte trasera de algunos cortatubos, sino que es este escariador de lápiz, ¿ya? Con un cuchillo que después yo les voy a mostrar. Yo prefiero el cuchillo de medida 30-10, que es un cuchillo más delgado que el que pueden observar acá ustedes, que me sirve ya de forma correcta para poder escariar tuberías de 1/4, que la tubería de 1/4, para hacer expansión cónica y para hacer la soldadura, la tubería de menor diámetro de las que nosotros utilizamos, pareciera ser, o sugeriría ser la más fácil, pero es la más difícil en cuanto a que quede una expansión correcta. Es más fácil para mí hacer una expansión en una tubería de 3/8 que en una tubería de 1/4. Y posteriormente tenemos el pie de metro para poder comprobar ya el diámetro de la expansión. Ese diámetro de la expansión, como comenté, lo podemos comprobar a través de estas herramientas que son calibradas, ya, o a través del pie de metro, que es como particularmente lo realizo yo. Entonces pueden observar ustedes que todo nace a través de un corte perfecto. La tubería entre los cilindros del cortatubo y un movimiento del cortatubo en ese sentido, y cada vez que se completen los 360 grados, se gira la perilla o el pomo del cortatubo con el objetivo de generar que el cortador, el cuchillo del cortatubo, penetre ya en la tubería. Mucho ojo con eso, que no hay que forzar el proceso, no hay que sobrealimentar las ruedas de corte. ¿Por qué? Porque nosotros cada vez que, y ahí se puede observar, utilizamos el cortatubo, al penetrar el cuchillo, ya, al penetrar el cuchillo en la tubería, se genera esa geometría en la tubería. Cuanto más se va a generar, cuanto más yo presione o sobrepresione, mejor dicho, el cuchillo en la tubería. Por eso les decía que el corte debe ser lo más suave posible para minimizar esta geometría, porque posteriormente, mediante el escariador, debe generar que al pasar el escariador por dentro de la tubería, al utilizar el escariador y sacar la rebaba interna, la tubería internamente debe estar lisa. De tal forma que si yo con el escariador
lo paso por el interior de la tubería, no voy a tener la oposición que va a generar la rebaba interna, que fue originada a su vez por un corte demasiado forzado. Además, cuando corto demasiado forzado con el cortatubo, genera una estrangulación en la punta de la tubería. O sea, visualmente se puede observar, claro, ya la disminución de diámetro, y posteriormente es muy difícil que vuelva a una condición inicial a pesar de utilizar de forma eficiente el escariador. Cuando nosotros cortamos con una sierra o con un cortatubo y después utilizamos una lima, internamente se va a generar esto. Particularmente en mi caso no me gusta utilizar limas y no me gusta utilizar una sierra. Primero que con la sierra no voy a generar ya ese corte perfecto en 90 grados, y con la lima va a quedar, ¿cierto? La punta de la tubería no va a quedar totalmente uniforme. Por lo cual vamos a utilizar, siguiendo mis recomendaciones, el cortatubo y posteriormente el escariador, y no vamos a utilizar, porque no es necesario, la lima. Porque al ser un corte perfecto y posteriormente utilizar el escariador para sacar la rebaba interna, no es necesario utilizar una lima. Entonces, ahora que realizamos un corte y utilizamos el escariador y tenemos la tubería en una condición adecuada, procedemos a utilizar el expandidor. Y fíjense bien que aquí ya nos entrega las recomendaciones genéricas en cuanto al diámetro de la expansión. Entonces tenemos para tuberías de 1/4, 9 milímetros, con más o menos una tolerancia de la expansión de 0,2 milímetros. Vale decir 12,8 milímetros a 13,2 milímetros, y eso tiene que ver con respecto a la dimensión del asiento cónico. Por eso hay que comprobarlo. Y si es necesario, posteriormente corrijo y realizo nuevamente la expansión. Para la tubería de 3/8, que en las dimensiones que indicaba el equipo Fujitsu decía 13,2, aquí tenemos como objetivo 13 milímetros con más o menos 0,2 milímetros, vale decir una expansión entre 12,8 y 13,2 milímetros, pero vuelvo a repetir, debemos comprobar ya a través de las dimensiones del asiento cónico que la expansión sea desarrollado de forma correcta y obtengamos este resultado. Se fijan, nuevamente podemos observar esta figura donde tenemos la tubería, la tuerca y el asiento cónico, que puede ser la llave de servicio del equipo, de la unidad exterior, o puede ser las puntas de conexión de la unidad interior. Entonces podemos observar acá el claro que existe entre la tubería y la tuerca, porque el diámetro de la expansión es el adecuado, que va a impedir ya acá la expansión larga. Esto es lo perfecto, colegas. Acá la expansión larga, ¿qué es lo que va a generar cuando estemos realizando el apriete de las tuercas? Como está la expansión larga, la tubería va a tocar la tuerca va a arrastrar a la tubería y se va a generar un estrangulamiento de la tubería. ¿Ya? Va a comenzar a girar la tuerca con la tubería en ese sentido, y la tubería se va a estrangular. Eso no es correcto. Una expansión corta de un diámetro menor va a producir que al momento de realizar el apriete, ya la expansión se corte, se dañe. O si llega a realizar el apriete, cualquier movimiento de la tubería va a generar que esa expansión se dañe con los potenciales, ¿cierto?, resultados de fuga. Incorrecto, ya largo y regular por cortar con una sierra, ya no con un corte perfecto en 90 grados. Es evidente que eso también está incorrecto. Y acá tenemos la rebaba en el borde. O sea, cortar, valga la redundancia, con un cortatubo. No escariar. Y aunque utilicemos el expandidor cónico excéntrico de torque, lo que va a ocurrir es que la rebaba interna va a generar un anillo perimetral a la tubería, lo cual va a producir a su vez ya un asiento irregular con los potenciales riesgos de fuga. Entonces pueden observar que al realizar los pasos como corresponden en cuanto al corte, escariado y las utilizaciones de las herramientas que corresponden,
vamos a tener una expansión cónica correcta. Enfatizo que gran parte de los problemas que se generan de garantía de un equipo, de una falla de un equipo en consecuencia que corresponde a una garantía, corresponden a fuga de refrigerante. Y esa fuga de refrigerante es por realizar los procedimientos de servicio incorrectos, tales como ya la expansión cónica y posteriormente el apriete, que ya vamos a ver las herramientas necesarias. Entonces ya tenemos una buena expansión cónica utilizando como resumen herramientas tales como el expandidor cónico de torque con movimiento excéntrico, el cortatubo, el pie de metro para comprobar el resultado y el escariador para retirar la rebaba interna que genera el proceso de corte a través del cortatubo. Si necesitamos realizar una soldadura, debemos tener ya ciertos criterios al momento de realizar la expansión recta y posteriormente la unión. El proceso de soldadura cobre-cobre que nosotros vamos a realizar en un equipo de aire acondicionado se caracteriza como soldadura fuerte. Vale decir, la temperatura de fusión del aporte ¿ya? Está por sobre los 450 grados. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que podemos observar acá? Tuberías, y acá el fabricante de soldadura Argenta, www.argenta.cl, también el fabricante de soldadura Luxol, www.luxol.cl. Son alternativas existentes en el mercado local como aportes con algún porcentaje de plata para realizar los trabajos de aire acondicionado y refrigeración. Si nosotros necesitamos realizar la unión cobre-cobre, vale decir, la necesaria para realizar el aumento de la longitud de las tuberías de interconexión mecánica de la unidad exterior con la unidad interior, con un porcentaje de plata del aporte de un 6 o un 15% es suficiente. Yo particularmente para aprender, para cuando mis colegas acá están realizando las actividades prácticas para aprender a soldar, utilizamos plata un 6% por un asunto de costo. Pero en una instalación podemos utilizar 15% o 6%, ambas con las características de resistencia a la presión lo suficientemente adecuadas para el refrigerante R410A o R32. Aportes del 35% de plata principalmente son utilizadas para la unión de cobre con otro material, o puede ser bronce-bronce, cobre-bronce, cobre-acero inoxidable, etc. Que en el caso del aumento de longitud de tubería, evidentemente eso no es aplicable. Y además, la soldadura de plata al 35% requiere sí o sí la utilización de fundente. En cambio, una soldadura de 6 plata para una unión cobre-cobre no necesita fundente y la podemos realizar sin ningún problema. Entonces, en resumen, la soldadura de plata con un porcentaje de plata, porque no es 100% plata, la soldadura, el aporte con un porcentaje de plata que nosotros vamos a utilizar es del orden del 6 al 15% para uniones cobre-cobre. Y este proceso de soldadura es clasificado o caracterizado como soldadura fuerte, ya que la temperatura de fusión del aporte, la temperatura que se comillas pasa de sólido a líquido, se comillas se derrite el aporte, ya esa es la temperatura de fusión, está por sobre los 450 grados y eso es caracterizado como una soldadura fuerte. ¿Qué equipo de soldar necesito? Considerando que vamos a realizar una soldadura en una tubería de un cuarto de 3 octavos para un equipo de 9.000, 12.000, 18.000 BTU/hora, necesitamos un equipo de soldar que genere una temperatura por sobre los 450 grados de manera uniforme en el material. Para esos casos existen alternativas y aquí tengo citadas dos. La primera, que es genial, el equipo de soldar con acetileno y oxígeno.
Generalmente estos equipos son utilizados en la instalación de equipos de aire acondicionado, como por ejemplo del tipo VRB o del tipo VRF. Si ustedes disponen de este equipo, ¿ya? Es porque quizás lo han trabajado en algún momento, porque para soldar tuberías de bajo diámetro, como un cuarto y 3/8, hay que tener la práctica suficiente, porque el calor que aporta es tan alto que rápidamente se alcanza la temperatura de fusión del aporte y rápidamente también, colegas, se alcanza la temperatura de fusión del cobre. Entonces se perfora el cobre por muy concentrado el calor que genera la quema del acetileno complementado con el oxígeno. Por mucho tiempo, porque nosotros tenemos un equipo de soldar en el taller, me resistí un poco a la utilización de lo que se conoce ya comercialmente, coloquialmente entre los técnicos, como sopletes para gas map. El gas map es un hidrocarburo que tiene ya un poder calorífico que es más alto que el propano. Entonces, generalmente se utiliza a través de estos mangos, que los originales, anteriormente los primeros que llegaron a Chile, eran de marca Versomatic. Hoy en día hay alternativas a este soplete. Si quieren comprar este soplete no hay ningún problema. Es el modelo TS8000, el que les voy a demostrar yo un proceso de soldadura. ¿Ya? Hay alguna alternativa a ese soplete. Y aquí podemos ver un soplete también con manguera para gas map. Ahí depende de lo que sienta como comodidad cada uno. Pero estos equipos a mí me han dado buenos resultados, aunque me resistí en un principio a su utilización, en tuberías de un cuarto, de 3/8, hasta media, cobre-cobre, no hay ningún problema. Es muy importante que el equipo de soldar genere de manera uniforme la temperatura adecuada mediante el aporte de calor al material, la temperatura adecuada para la fusión del aporte y la consecuente penetración. Si nosotros pudiésemos ya enumerar de forma general o describir de forma general los pasos necesarios para el procedimiento de soldadura, número 1, es importante que la tubería esté limpia, sin trazas de aceite, para lo cual yo utilizo un paño similar a este, que son esos típicos paños abrasivos que los venden en tiendas de pintura. Por sobre la lija, porque la lija desprende material particulado que podría dar, ya de forma mucho más sencilla, dentro de las tuberías y posteriormente generar algún problema como obstrucción de algún tipo de filtro. Tampoco es necesario internamente a la tubería ponerle aceite, para nada, porque el aceite va a generar una suciedad en ese punto y va a perjudicar la penetración del aporte. Entonces las tuberías limpias, si es necesario, cobre-cobre dije que no era necesario, la utilización de un fundente, un fundente para aportes de soldadura de plata. La tolerancia entre las piezas debe ser ya la menor posible. Aquí dice una tolerancia máxima de 0,2 milímetros. La verdad que llegar a poder medir esa tolerancia en terreno es muy difícil. La tolerancia corresponde ya al espacio que queda entre la tubería recta y la expansión recta que realizamos para hacer una soldadura y en consecuencia el aumento de longitud de tubería. Este gráfico, que es originario, ¿cierto?, original de la página Argenta, puede mostrarnos cómo a medida que aumenta la separación, la tolerancia en milímetros, ¿ya?, de la unión de la expansión recta con la tubería recta, disminuye el efecto de capilaridad, o sea, la penetración del aporte por ambas piezas. Para nosotros, en términos prácticos, eso resulta que no debemos ya realizar expansiones rectas en donde una tubería quede ya con movimiento dentro de la otra tubería, porque eso significaría que existe una tolerancia muy grande y eso posteriormente va a afectar claramente el proceso de soldadura. Por lo cual, ya una tolerancia entre las piezas de 0,2 milímetros máximo es la adecuada. Tolerancia que se va a alcanzar si utilizamos fitting calibrado, vale decir, por ejemplo, una curva
con una curva que se compre, no que se realice, que viene con sus expansiones rectas, ya generan una tolerancia entre las piezas que no va a ser mayor a 0,2 milímetros. En caso contrario, nosotros realizamos una expansión y evitamos que quede un movimiento de la tubería dentro de la expansión, lo cual va a ser una resultante de una tolerancia muy elevada producto de una expansión inadecuada o la herramienta que genera una expansión inadecuada. Fíjense acá, cuando yo realizo una expansión recta, la tubería debe penetrar en la expansión a lo menos un diámetro de la tubería. Por lo cual, si esta tubería fuera de 12 milímetros o de tubo de 12 milímetros diámetro exterior, debe penetrar la tubería 12 milímetros en la expansión. Posteriormente, si la tolerancia entre las piezas que corresponde, ¿ya?, a esa longitud en milímetros, ¿ya?, separación de la unión en milímetros, esa separación entre la tubería que está expandida y la tubería recta que penetró a lo menos un diámetro es menor a 0,2 milímetros. Posteriormente, con un equipo de soldar adecuado que genera una temperatura uniforme en el tubo y una soldadura con un aporte de plata, ¿ya?, del 6%, 15%, tubería limpia, el aporte va a penetrar por capilaridad entre la tolerancia de las piezas, llenando todo este espacio, de tal forma que si esta penetración de 12 milímetros está completamente con soldadura, con aporte por la penetración por capilaridad, es casi imposible que esa unión no desmontable, llamadas a las uniones soldadas, en este caso de tubería de soldadura fuerte, fugue, ¿ya?, porque está hecha de forma perfecta. Muchas veces penetraciones inadecuadas, vale, si casi la tubería, lo voy a decir en términos coloquiales, casi de tope. Una soldadura inadecuada de un material que no sea el correcto, incluso soldadura de mala calidad. Un equipo de soldar que no genere la temperatura de fusión del aporte de forma adecuada. Recuerden que esta es soldadura fuerte, va a provocar que esta unión sea un punto potencial de fuga. Si no es inmediatamente, o sea que no hubo una penetración adecuada de la soldadura, posteriormente en un mediano corto plazo. Por eso los pasos para realizar una soldadura son tan importantes, al igual que los pasos que nosotros utilizamos para hacer una expansión cónica, ya que de esto depende la hermeticidad del equipo. Y si el equipo está completamente hermético, no vamos a tener fugas de refrigerante, por lo cual no va a afectar la funcionalidad, por lo cual nosotros no vamos a tener una visita nuevamente por garantía con todos los costos asociados que eso implica. La soldadura sí debemos considerar una cosa. Podemos haber realizado todos los pasos anteriormente descritos de forma correcta. Sin embargo, una situación que no depende de la técnica, no depende de la herramienta utilizada, hay un efecto que se genera cuando el cobre se expone a temperaturas muy altas, temperaturas que son utilizables por nosotros para realizar el procedimiento de servicio, la soldadura. ¿Qué corresponde a este efecto? Como pueden observar ahí ustedes, a la oxidación interna del cobre. ¿Qué es lo que ocurre? El cobre, al estar expuesto a altas temperaturas y además al estar expuesto a la presencia de oxígeno, derivado de la presencia de aire en el interior de las tuberías, con su porcentaje de oxígeno de alrededor de un 20 al 23%, la tubería, no importa que seamos los mejores soldadores, no importa que tengamos el mejor equipo de soldar, la mejor expansión recta, el mejor material de aporte, eso no importa, porque si hay alta temperatura para el cobre y presencia de oxígeno, el cobre se va a oxidar. Por lo cual, la buena práctica de refrigeración y aire acondicionado habla que cualquier procedimiento de soldadura se debe realizar mediante un procedimiento llamado
ya flujo de nitrógeno interno o atmósfera inerte. ¿Por qué? Porque no hay presencia de oxígeno. Entonces, mediante ya un regulador de caudal de nitrógeno, nosotros vamos a generar un flujo lo suficientemente alto para internamente, como se puede observar acá, para desplazar el aire que hay dentro de las tuberías. En consecuencia, si yo puedo desplazar el aire en el interior de las tuberías, voy a desplazar el oxígeno, por lo cual no se va a generar la oxidación y vamos a tener este tipo de resultados. ¿Ya? Este tipo de resultados, y pueden observar que dentro no hay ninguna oxidación. Evidentemente que esto se debe realizar únicamente con nitrógeno. Esa es la buena práctica de soldaduras en aire acondicionado, en refrigeración, para evitar la oxidación interna, entendiendo que posteriormente el óxido de cobre que se genera a altas temperaturas va a contaminar el aceite y podría incluso llegar a obstruir, que todo va a depender cuántas soldaduras realizan y cuánto tiempo tardaron en realizar esa soldadura, podría llegar incluso a obstruir algún dispositivo o el dispositivo de expansión. Entonces ya tenemos el procedimiento de soldadura que considera la penetración de una tubería en la expansión recta a lo menos un diámetro, 0,2 milímetros máximo de tolerancia entre las piezas, la separación, posteriormente un aporte de soldadura de un 6 a un 15% para una unión cobre-cobre, una tubería limpia, un equipo de soldar que alcance como mínimo la temperatura de fusión del aporte, porque ya estamos hablando, en este caso, de una soldadura fuerte, una temperatura de fusión del aporte por sobre los 450 grados, y posteriormente, para evitar la oxidación del cobre, un flujo de nitrógeno interno. En ese caso, entonces, tenemos ejecutado de forma correcta el procedimiento de soldadura. Se fija el colega que, vuelvo a repetir, tenemos nosotros en un kit de instalación básico que está dentro del equipo, generalmente tenemos una longitud de tubería de entre 3,5 a 5 metros, pero si nosotros debemos aumentar la longitud de la tubería, tenemos entonces dos posibilidades. La primera posibilidad es mediante la utilización de un niple, ¿ya? Una unión mecánica desmontable, y la segunda posibilidad es mediante la utilización de una soldadura fuerte, que es una unión no desmontable. Ya tenemos esas dos posibilidades en el caso de aumentar la longitud. De hecho, colega, yo siempre esto lo planteo. Supongamos que en el kit de instalación viene una tubería de 4 metros, ¿ya? 4 metros. Y yo necesito aumentar al máximo la longitud, ya, entre los dos puntos. O sea, entre la unidad interior y la unidad exterior van a haber 10 metros. Vamos a suponer que ese es el máximo, porque existe un máximo admisible, ¿ya? Un máximo admitido, ¿ya? Entre la separación de la unidad interior con la unidad exterior, y esta va a depender ya del fabricante. Esto lo vamos a ver en el catálogo cuando analicemos la ubicación de las unidades, ¿ya? Pero vamos a suponer que 10 metros está dentro de lo que permite el manual de instalación. Quizá ahí sería conveniente retirar el kit básico, no utilizar el kit básico y realizar, ¿cierto?, de una sola vez las tuberías, comprando, ¿cierto?, tubería en rollo y no haciendo una unión intermedia, para no generar, por ejemplo, el potencial riesgo de oxidación en el caso de que no tenga nitrógeno, siendo el nitrógeno necesario siempre, hasta para realizar la prueba de hermeticidad que ya vamos a ver. Entonces, quizás para no dejar una unión en el entretecho, por ejemplo, de una casa, o que quede escondida. Algunas veces yo he visto que colegas realizan la instalación del equipo y posteriormente las tuberías, gran parte del tramo de las tuberías va por dentro de la panelería de la tabiquería, y entonces, para que no quede una unión ahí, podemos hacer todo de una sola vez, ya la tubería, no realizar uniones intermedias y realizar la expansión cónica como nosotros sabemos, analizamos ya anteriormente. En todos los casos de las uniones cónicas, ya de las uniones no desmontables donde utilizamos la expansión cónica, es necesario realizar el apriete mediante llaves de torque.
Colega, lo he visto un montón de veces. ¿Cuál es el mayor miedo de alguien que utiliza o alguien que está realizando una instalación? Que quede una fuga. Por lo cual va a sobreapretar la tuerca. Y lo he visto ya un montón de veces que la tuerca se fisura por sobreapriete. O terminamos dañando la expansión que viene en el kit de instalación y eso nos requiere nuevamente volver a realizar una expansión y eso es tiempo, es dinero. ¿Ya? Entonces, un sobreapriete va a generar un daño tanto en la expansión o en una fisura en la tubería con el consecuente corte de tubería para poder poner otra tuerca. Lo peor quizás que puede ocurrir es que ese sobreapriete se manifieste posteriormente en el funcionamiento del equipo. Entonces se fisura la tubería y se fuga todo el refrigerante y tenemos que volver por garantía, ¿ya? Y eso nos va a salir mucho más caro que adquirir desde un principio una llave de torque. La verdad que el apriete de las tuercas de un equipo de aire acondicionado mediante la utilización de la llave de torque es algo que es corriente en todos los manuales de instalación. Si ustedes revisan los manuales de instalación de equipos de aire acondicionado, se van a dar cuenta que en todos aparece el torque de apriete. Particularmente, y nuevamente este es un extracto, ya un extracto de un manual de instalación Fujitsu, en donde indica que para una tubería de un cuarto, ya el torque debe ser de 16 a 18 Nm y para una tubería de 3 octavos el torque debe ser de 32 a 42 Nm. Y siempre utilizando una llave, ya para poder sujetar ya sea la conexión de la unidad interior o para poder sujetar la llave de servicio de la unidad exterior. Siempre una llave y siempre privilegiar el uso de llaves de punta por sobre el uso de llaves ajustables. Entonces, se fijan, el apriete con torque es algo que nosotros debemos cumplir porque aparece regularmente en todos los manuales de instalación de equipos de aire acondicionado. Posteriormente acá, en el catálogo del juego de llaves de torque, que prácticamente yo he visto esto como una factor común para distintas marcas de llaves, o sea, términos concretos sencillos. Esta llave de torque es comercializada, ¿cierto?, con distintas marcas. Particularmente yo prefiero la marca Mastercool, pero he visto marcas CPS, por ejemplo, que son similares, hay una pequeñita diferencia, pero básicamente el mismo principio. Por ahí hay unas llaves de torque con digitales, ¿ya?, con punta ajustable, marca Yellow Jacket. Evidentemente cuestan el doble que esta llave. Aproximadamente en Chile esta llave está a un costo donde yo compro las cosas, ya donde Secra compra las cosas, en Frío Rojas. Entonces aproximadamente está en un costo de 80.000 pesos, ¿ya? Entonces, y la llave de torque digital tiene un costo aproximadamente de 180.000, 200.000 pesos comprada por Amazon marca Yellow Jacket. No estoy diciendo que sea mala, es genial, pero hay una diferencia de precio y la verdad que a mí me han dado bastante buen resultado este tipo de llaves de torque en mecánica, que ya les voy a enseñar cómo ajustarla cuando la utilicemos entonces en la demostración de instalación de un equipo, ¿ya? Tenemos también la instalación de la parte eléctrica. Ya hablamos que debe ser consecuente la numeración de la unidad interior con la unidad exterior. En este caso, el equipo Fujitsu no trae cables de comunicación, de hecho no trae ni siquiera tuberías, viene la unidad interior con la unidad exterior. ¿Por qué? Porque sirve para 15 metros, 20 metros máximo y 15 metros en la vertical. Entonces, no viene con el kit de instalación básico porque frecuentemente se utiliza para una longitud mayor, en donde el instalador suministra la longitud de tubería que corresponde. Lo mismo pasa con los cables de conexión, con los cordones de conexión. Entonces, no viene con los cordones de conexión y acá es necesario entonces la utilización de puntas, ¿ya? Y específicamente en este caso recomienda el terminal de alillo por sobre el terminal de anillo, por sobre el terminal de horquilla.
Y para eso, y en ambos casos incluso, debemos tener nuestra aprieta terminales, ¿ya? En este caso, esta aprieta terminales, una aprieta terminales marca Nipex, y podemos ver que en la punta, no sé si se alcanza a ver claramente, después se los voy a mostrar en mayor detalle, ya está, hay un punto rojo, un punto azul y un punto amarillo que corresponden al color de los terminales eléctricos, los cuales a su vez están en función de la sección del conductor, ¿ya? Entonces, buena práctica, incluso, colegas, aparece el torque de apriete de los tornillos de la regleta de conexión. Mis colegas, una vez que nosotros realizamos la expansión, realizamos soldadura, realizamos el apriete con la llave de torque, es momento de realizar la presurización. Para eso nosotros debemos utilizar nuestro manifold más cilindro de nitrógeno, más manómetro reductor de nitrógeno y, según sea el caso, el regulador de flujo para realizar la soldadura con flujo de nitrógeno, atmósfera inerte interna, como les dije, para evitar la oxidación del cobre. Aquí nosotros podemos encontrar en el mercado una serie de manifold o árbol de carga. Yo me voy a referir ahora como árbol de carga, manifold de servicio, ya una serie que va a estar en función, ya, de cada fabricante, y va a estar en función después de las preferencias que tengan ustedes para poder adquirir esta herramienta. Esto corresponde al formato más básico, que es un árbol de carga de 3 vías, ¿ya? Existen de 4 vías, existen árboles de carga digitales, existen árboles de carga digitales que además son data lawyer, que traen pinzas tenazas para medir temperatura, para poder calcular el sobrecalentamiento de forma directa, múltiples refrigerantes, etcétera, 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 y ahí ustedes ven qué más les acomoda, ¿ya? Esta es la forma más básica, sin embargo, es totalmente correcto realizarlo de esta manera. No necesariamente deben tener un árbol de carga digital, a pesar de que si lo quieren adquirir, no hay ningún problema en eso. ¿Cómo está compuesto este árbol de carga manifold de servicio? Un cuerpo de latón, un manómetro de baja presión, un manómetro de alta presión, mangueras, una llave de servicio lateral, tanto para baja presión como para alta presión. Traten sí de comprar, independiente si es ya un tradicional a través de relojes mecánicos, ya manómetros mecánicos, siempre le digo a mis colegas, no digan relojes, y se me viene relojes, porque eso no es un reloj, es un manómetro, ya manómetros mecánicos o digitales. Siempre deben tratar de asegurarse, colegas, de que sea de buena calidad, las mangueras de buena calidad, y que posteriormente puedan encontrar en el mercado la goma interna como repuesto, ¿ya? Eso es súper importante. Buena calidad, debe estar hermético, porque en un procedimiento de presurización o de vacío, nuestras propias herramientas no pueden darnos problemas. Entonces, que haya una fuga de nitrógeno, una fuga refrigerante al momento de medir presión, o el ingreso de aire al momento de realizar vacío, por los sellos de las mangueras, por las válvulas de servicio, si ustedes quieren unas mangueras con válvulas de servicio, o por la válvula de servicio del árbol de carga mismo, o por la unión del manómetro, nuestras propias herramientas, colegas, no nos pueden estar dando problemas. Por eso, independiente si es un árbol de carga con manómetros mecánicos, un árbol de carga con manómetros digitales, data lawyer, lo que sea, traten de comprar de mejor calidad posible, para que tengamos el menor problema. Nuestras herramientas no nos pueden estar generando un problema en el momento que nosotros estamos trabajando. Rápidamente, y esto se los presento como les dije, después les voy a dar demostraciones. Rápidamente, cómo está conformado un árbol de carga, un manifold de servicio, ya, de 3 vías. Dijimos que un cuerpo de latón, un manómetro de baja, un manómetro de alta, llaves de servicio y la conexión para 3 mangueras de presión. La manguera azul, el color azul es para identificar baja presión. La manguera amarilla es una manguera de servicio que la vamos a utilizar para presurización, para vacío y para carga de refrigerante. Y la manguera roja, que es la manguera de alta presión. Sin embargo, a sus colores, que es
rojo, azul y amarillo, la resistencia a la presión de las mangueras es la misma. No es que la manguera roja, que es para alta presión, resista más presión que la manguera azul, y eso lo vamos a comprobar nosotros identificando las características o las especificaciones técnicas de las mangueras contenidas en la manguera misma cuando les realice la demostración. Entonces, si ustedes realizan vacío, por ejemplo, con una manguera roja y amarilla, no hay ningún problema. Si realizan el vacío con la manguera azul y la manguera amarilla, no hay ningún problema, más estarían respetando ese código de colores, ya que corresponde a azul de baja presión y rojo de alta presión. Dicho esa situación, podemos observar que al momento de medir presión, las llaves deben estar cerradas, tanto la llave de baja presión como la llave lateral de alta presión. Al medir presión, el punto de conexión de la manguera a través de la manguera y el cuerpo del árbol de carga o manifold queda directo al manómetro. No es necesario abrir ninguna llave de servicio. Cuando yo abro una llave de servicio, lo que hago es comunicar, por ejemplo, si abro esta llave del manómetro de baja presión, comunico este punto con el punto central que corresponde a la manguera amarilla. Si abro esta llave de servicio, comunico este punto de acá con el punto central que es la manguera amarilla. A la larga lo que hago entonces, al abrir la llave, es abrir o cerrar la comunicación del sector donde estoy abriendo la llave, por ejemplo el de baja presión, con respecto al punto central. Ahí ustedes pueden observar que hay una posición en donde las dos llaves deben estar cerradas para medir presión. Sin embargo, si acá en un procedimiento de servicio, ya sea de vacío, carga de refrigerante o de presurización, que en este caso conceptualmente está bien, desde el punto de presión es incorrecto porque la presurización al generarla a 300 psi es mayor que o igual que el valor de presión máximo que soporta el manómetro de baja, ¿ya? Por lo cual, esta apertura de llaves de acá nos serviría en consecuencia para realizar tanto vacío como carga de refrigerante. ¿Se fijan? Este punto va conectado al equipo, este punto a la bomba de vacío, esta llave abierta, por lo cual hay flujo desde el equipo hacia la bomba de vacío y posteriormente los gases que está evacuando la bomba de vacío desde el interior del equipo se van a la atmósfera. Entonces acá realizo esa comunicación. Por otro lado, si estoy cargando con refrigerante, el refrigerante ingresa por este punto y se va hacia el equipo por diferencia de presión. Recuerden que los fluidos siempre van de mayor presión a menor presión. Y para realizar la carga de refrigerante, el equipo debe estar vacío, en vacío, o con una presión menor que la presión del refrigerante en el cilindro, para que de esa forma el refrigerante vaya desde el cilindro al equipo. Dicho esa situación, el equipo debe estar en modo frío. Jamás, colega, jamás podemos cargar el equipo en modo calor. Y aquí podemos ver los típicos manómetros, no relojes, manómetro, el manómetro de baja presión y el manómetro de alta presión. Esta resolución corresponde a esta serie de manómetros Mastercool. Entonces, fíjense bien, colegas, tenemos presiones positivas, vale decir, sobre el cero manométrico en ambos casos. Ya corresponde a esta franja azul. El número que va por el perímetro interior corresponde a la presión en PSI. Los números que van por el perímetro exterior corresponde a la presión en bar y además en kilopascales. Nosotros, como les comenté anteriormente, nos vamos a comunicar en PSI. Presión entonces, la franja azul, PSI, bar
y kilopascales. Entonces, el rango de presión del manómetro de baja en PSI va desde los 0 hasta los 300 PSI. ¿Ya? Entonces, como nosotros vamos a presurizar a 300 PSI, debemos utilizar el manómetro de alta presión. ¿Por qué? Porque estamos llevando a la presión máxima el manómetro de baja presión. Y eso particularmente no es adecuado desde mi punto de vista, porque podemos dañar nuestros manómetros. Cualquier cosa que genere que excedamos los 300 PSI por cualquier error va a generar que caiga ya la lectura del manómetro en esta zona negra, que ahí no hay ningún valor, ¿cierto?, de medición, es únicamente para evitar que se dañe el manómetro. Sin embargo, yo he visto que por este caso, o por probar el equipo en calefacción en modo calor con el manómetro de baja, la aguja llega a esta zona, pero posteriormente desinstalado el manómetro y no vuelve a cero. Y a pesar de que yo, sacando este tapón que está acá, hay un tornillo de ajuste para llevar la aguja a cero, pero se excedió tanto en presión y generó un daño interno que ni aún a través del tornillo de ajuste del manómetro podemos dejar la aguja en cero. Por lo cual, en consecuencia, dañamos nuestro manómetro. Por eso yo prefiero todas las presurizaciones realizarlos con el manómetro de alta presión. ¿Qué es lo que podemos hablar además del manómetro de baja presión? En ambos casos, los manómetros tienen la temperatura de saturación o de cambio de fase que corresponden al refrigerante. En este caso, R410A y R32. En algunos casos está el R410A, el R407C y el R22 para manómetros que conforman el árbol de carga para aire acondicionado. Colega, la presión es una magnitud medida, la presión relativa, medida a través de un manómetro. ¿Por qué a un manómetro se le asigna un tipo de refrigerante en función de una aplicación? Porque yo le puedo decir, oye, este manómetro, porque al manómetro se le asigna una aplicación, ¿ya? Porque este manómetro es para R410A, porque este manómetro es para aire acondicionado. Este manómetro es de refrigeración, este manómetro es de aire acondicionado. ¿Por qué? Porque las temperaturas interiores, ahora sí, corresponden a los refrigerantes utilizados en aire acondicionado. Porque en rigor, con el manómetro de alta presión yo voy a medir incluso presión de nitrógeno. Pero digo que este manómetro es de aire acondicionado porque contiene interiormente la temperatura de saturación y de cambio de fase del R410A y el R32, que corresponden a refrigerantes utilizados en aire acondicionado. Entonces, estas temperaturas corresponden a las temperaturas de cambio de fase que corresponden a la presión. Podemos observar también que en el caso del manómetro de baja presión, la resolución es de cada línea 5 PSI. Entonces contamos, fíjense acá, las líneas que van en el interior, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 PSI. Cada línea corresponde a 5 PSI. En este caso, del manómetro de alta presión, tenemos 0, 100, 0, 100 PSI y tenemos una línea, 2 líneas, 3 líneas, 4 líneas, 5 líneas. Quiere decir que en el caso del manómetro de alta presión, cada línea corresponde a 20 PSI. 20, 40, 60, 80, 100 PSI. Por lo cual es un poco complejo poder llegar a determinar una presión exacta en un manómetro de alta presión, porque la separación entre las líneas, en este caso, corresponde a 20 PSI. Por ejemplo, colega, ¿qué presión tiene en PSI o qué presión está indicando la aguja del manómetro de alta presión en PSI? Tenemos 20, 40, 60, 80. Ok, es mayor a 60, menor a 80.
Si yo lo realizo de manera lineal, acá en el centro tendría 70 psi. Y puedo observar que la aguja está entre el centro, entre el 50 y el 100%. Podríamos observar ahí un 75%. Por lo cual, la presión en ese punto pueden ser ¿ya? 75 psi, 70 psi. Porque no está 70 psi, el del centro no, 75 psi, 77 psi. Porque no estamos llegando a 80. No podemos tener, colega, y creo que esa sería una ventaja ya del árbol de carga del manifold digital, porque nos entrega el valor de presión exacto. En este caso tenemos que estimar producto de que hay 20 psi entre cada línea. Ahora, por otro lado, términos prácticos, yo digo aquí la mitad 70 psi, aquí tengo 75 psi. Los resultados de un diagnóstico no van a ser significativos si yo digo que son 70 psi, 75 psi, perdón, 77 psi, una diferencia de 2 psi tampoco es significativa. Con esto, ¿qué quiero decir? Que pueden utilizar un manómetro ya mecánico como este sin ningún problema, no van a tener exactitud, pero esa pequeñita diferencia es despreciable dentro de las altas presiones, ¿ya? ¿Y cuál es la otra diferencia que podemos observar en el manómetro de baja presión? Que el manómetro de baja presión, a diferencia del manómetro de alta presión, trae la escala de vacío relativo. Entonces tenemos 0 manométrico y tenemos 30 in Hg, corresponde a pulgadas columnas de mercurio, ¿ya? De inch Hg, pulgadas de mercurio, pulgadas columnas de mercurio. Acá también podemos observar que la unidad está en menos 1 bar y menos 100 kilopascales. También yo he visto manómetros que indican menos 14,7 psi. Vale decir, corresponde la escala de vacío relativo de un manómetro, corresponde a la magnitud de la presión atmosférica negativa, que serían esos 29,9 pulgadas columna de mercurio. De hecho, son 76 centímetros columna de mercurio o 760 milímetros columna de mercurio. Todo esto lo podemos encontrar en un manómetro de baja presión. Ahora, la resolución del vacío, la verdad, es bastante deficiente, porque básicamente uno puede ver que la aguja está o en cero, o en la mitad, o totalmente abajo, que corresponde al valor máximo de vacío que se puede alcanzar al nivel del mar de vacío relativo, que es 29,9 pulgadas columna de mercurio. Decir que podemos observar 17, 20,2 pulgadas columna de mercurio en esa resolución es imposible. Y creo que a través de eso también gana relevancia la utilización de un vacuómetro, cosa que vamos a ver más adelante, y además es lo que produce que la prueba de hermeticidad mediante vacío sea defectuosa, porque el ingreso de aire al equipo, ya si es una fuga pequeña, fuga por fisura, porque no va a salir, ya porque adentro estoy en vacío del equipo, sino que va a ingresar aire. Si quisiéramos nosotros realizar una prueba de hermeticidad únicamente con vacío, tendríamos que tener el equipo mucho tiempo detenido en vacío para poder observar si existe una variación en esta aguja que tiene, ¿cierto?, una resolución que es bastante deficiente. Si yo lo dejo en vacío 5 minutos y hay una pequeña fuga, una fisura, está ingresando aire, es casi imposible de lo que podamos observarlo mediante un manómetro. Sin embargo, eso sí se puede observar a través de un vacuómetro. La deficiencia, la desventaja, nuevamente, aunque utilice un vacuómetro, que no voy a saber en cuál de los 4 puntos intervenidos en la instalación de un equipo está ingresando aire. Por eso es muy importante para mí realizar las pruebas de hermeticidad mediante presión positiva, que corresponde a presión de nitrógeno. Y aquí podemos ver, ¿ya?, la descripción del manómetro de baja presión, situación que les acabo de comentar. Colega, espero que tengas tu lápiz,
tu cuaderno y estés tomando apuntes. Recuerda, si es necesario, devuélvete en el video, velo 1, 2, 3 veces, te devuelven el video, anotan la pregunta y nos vemos posteriormente en nuestra clase presencial. No veas solamente los videos, sino que estúdiate los videos. Eso es lo que corresponde, colega. Vamos. Así como necesitaba para realizar la expansión cónica, un expandidor cónico de torque, excéntrico de torque, cortatubos, escariador, pie de metro, posteriormente al realizar la soldadura necesitaba un equipo de soldar que podía ser estos llamados comercialmente GasMap o equipos de soldar oxetileno, lo suficientemente o adecuado, lo suficiente para que genere la temperatura de fusión del aporte, ¿ya? Necesitaba también, al momento de realizar la comprobación ya de la expansión cónica del pie de metro o estas piezas calibradas, creo que ya lo mencioné, y necesito el nitrógeno, manómetro reductor de nitrógeno y flujómetro para poder trabajar con el nitrógeno. Si voy a realizar una soldadura, el flujo de nitrógeno interno, son herramientas que posteriormente, vuelvo a repetir, las vamos a identificar en la práctica y les voy a hacer unas demostraciones de uso. Necesitamos también un adaptador. Aquí yo dejo este adaptador, o hay un adaptador marca CPS, que no es ese, ya se los voy a mostrar, que es de un solo cuerpo, que es el que ha dado los mejores resultados para mí. Colega, las mangueras frecuentemente que se comercializan son de 1/4 por 1/4 SAE. Nuestros equipos de aire acondicionado con R410A son de 1/4, son de 516. Por lo cual necesito un adaptador de 1/4 por 516. Acá conectaríamos la manguera, que es 1/4, y 516 para la conexión del equipo. Existen distintos tipos de adaptadores, como este adaptador con manguera y llave de servicio, o como un adaptador sencillo. Hay adaptadores que yo se los voy a demostrar que traen una llave de servicio. La verdad que no me han dado buenos resultados porque fugan posteriormente por ya el tornillo de las llaves de servicio. Ya les voy a hacer, como les comenté, una demostración. También cito aquí, en el caso de que ustedes quieran adquirir un extractor de núcleo para el procedimiento de vacío. Si van a adquirir un extractor de núcleo para el procedimiento de vacío, este tiene que ser de una marca y de una calidad adecuada, como en este caso una marca Apion. ¿Qué es lo que nosotros ganamos con esto? Al retirar el núcleo en el procedimiento de vacío, claramente un mejor procedimiento, un procedimiento más eficiente, ya que si está el núcleo en el puerto de servicio, en la llave de servicio del equipo de aire acondicionado, el adaptador tiene un depresor, que es este, que presiona la llave de servicio. Si no te recuerdas, ándate el video de características constructivas, y posteriormente la manguera va a presionar el núcleo interno del adaptador. Entonces tenemos dos núcleos internos con dos depresores. Entonces tenemos una pérdida de carga en serie, lo cual va a dificultar, ¿ya?, o va a generar una restricción al caudal volumétrico que mueve la bomba, y el procedimiento de vacío va a ser más deficiente. Por eso es recomendable extraer el núcleo. Sin embargo, tiene que ser un adaptador de buena calidad que nos genere una infiltración de aire, no nos vaya a dar un problema adicional al momento que nosotros estemos realizando el proceso. ¿Qué les parece, colegas? ¿Tienen alguna duda? Vamos entonces con el procedimiento ya de servicio, tanto en la presurización como en el vacío. Nosotros debemos tener ya comentado el cilindro de nitrógeno, el manómetro reductor de presión. Por favor, si van a adquirir un manómetro reductor de presión, este manómetro reductor, fíjense bien, debe tener el manómetro de salida de presión de nitrógeno a una presión de 600 psi como mínimo. He visto manómetros reductores de presión que tienen una presión de salida de 200 psi, y eso no nos va a servir. Nos va a servir para soldar, pero no nos va a servir para presurizar, y no vamos a tener dos manómetros reductores de presión.
Y acá tenemos el regulador de flujo de nitrógeno para los procedimientos de soldadura. Si no tengo el regulador de flujo, debo ajustar flujo de nitrógeno mediante el mismo árbol de carga y no generar una presión que exceda los 3 psi. Puesto lo que debe ocurrir es que el nitrógeno tenga entrada y salida en la tubería y no presurizar internamente, ya que eso va a generar una obstrucción a la penetración del aporte y va a ser beneficioso porque no se va a oxidar el cobre. Sin embargo, nos va a generar un punto de fuga por una penetración deficiente de la soldadura en la tolerancia de las piezas, porque está presurizado. Debe tener entrada y salida. ¿Qué es lo que podemos observar aquí? El manómetro reductor de presión tiene una conexión a un cilindro, que esto es la que se conoce como conexión indura, vale decir, el cilindro tiene hilo interior. Tenemos el manómetro reductor de presión, o el manómetro, mejor dicho, que indica la presión del cilindro, que el cilindro de nitrógeno, colegas, cuando está recién cargado, puede tener una presión de hasta 3000 psi, por lo cual está estrictamente prohibido que se utilice sin manómetro reductor de presión, o sea, nuestro árbol de carga directo al cilindro. Debe tener un manómetro reductor de presión, ya que estamos en potencial riesgo de un accidente. Como les dije, el cilindro de nitrógeno puede tener recién cargado una presión de hasta 2500, 3000 psi. Este es el manómetro que nos va a indicar la presión del cilindro, y este es el manómetro que debe tener una presión de salida de mínimo 600 psi. Como les comenté, hay manómetros reductores de presión que en la salida podemos llegar hasta los 200 psi. Y no pasa por cambiar el manómetro, pasa que mecánicamente el manómetro reductor de presión, ese es el valor máximo de presión que alcanza. Porque yo puedo pensar que si tengo un manómetro de salida de presión de nitrógeno a una presión de 200 psi máximo y únicamente con cambiarle el manómetro voy a subir a 600 psi, eso es imposible, porque mecánicamente el manómetro no puede ajustar, el manómetro reductor de presión no puede ajustar una presión de salida superior a 200 psi. ¿Y dónde nosotros ajustamos una presión de salida? A través de esta válvula reguladora. A la derecha, sentido horario de las manecillas de un reloj análogo, aumentamos la presión de salida. A la izquierda, disminuimos la presión de salida. Podemos entonces tener un cilindro nuevo con 3000 psi y la salida a 300 psi, que es el valor de presión que nosotros vamos a utilizar para presurizar. Sin embargo de eso, incluso al utilizar un manómetro reductor de presión, debemos utilizar, no conectarlo directo al equipo, sino que utilizar nuestro manómetro de alta presión. Como pueden observar ustedes, el nitrógeno ingresa por la parte central del árbol de carga del manifold de servicio y sale posteriormente por la manguera roja, que corresponde al manómetro de alta presión, previa apertura de la llave de servicio. Entonces tenemos, por ejemplo, 2500 psi de la presión de nitrógeno. Con esto regulo 300 psi, manómetro de salida de presión de nitrógeno. El nitrógeno viene hasta el punto central de nuestro árbol o manifold de servicio, árbol de carga, y mediante la apertura de la llave del sector de alta presión vamos a presurizar con nitrógeno, para posteriormente, cuando cerremos esta llave, vamos a observar cuál es la presión ya del equipo post a nuestra presurización, y eso lo vamos a utilizar como referencia posteriormente para evaluar que si esa presión baja es porque tenemos una fisura en las tuberías y con eso una fuga. ¿Por qué, colega, se puede utilizar únicamente nitrógeno? Primero, el nitrógeno desde el punto de vista técnico es el más adecuado. No puede utilizar oxígeno. El oxígeno, a pesar de alcanzar los valores de presión de nitrógeno, es sumamente peligroso porque disminuye significativamente la temperatura de autoignición
y puede generar hasta un peligro de explosión con el aceite interno del equipo. Prohibido utilizar oxígeno. Desde el punto de vista de seguridad no puedo utilizar oxígeno. Desde el punto de vista técnico no puedo utilizar aire comprimido, puesto que el aire comprimido tiene bastante humedad y voy a contaminar el equipo. ¿Por qué no puedo utilizar el mismo refrigerante? Primero, porque el refrigerante es más caro, el nitrógeno presenta entonces ventajas desde el punto de vista económico y además el refrigerante posteriormente al ser liberado vamos a generar un impacto en el ambiente. Por eso se debe utilizar únicamente nitrógeno, ya que es el gas más adecuado desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista seguridad y también desde el punto de vista económico, comparado con el refrigerante o además comparado también con otros gases inertes tales como el argón. Entonces, solamente utilizamos nitrógeno para el procedimiento de presurización y para ya generar una atmósfera inerte, desplazar el aire que contiene posteriormente oxígeno. Así que únicamente utilizamos nitrógeno. ¿Cuáles son los criterios de aprobación? Bueno, aquí me parece un poco excesivo 12 horas. La verdad que yo he realizado la presurización porque esto es un negocio, tenemos que ganar dinero, colega, instalando equipos, nos debe ir bien y no perder dinero por garantía. No vamos a tener 12 horas, colega, un equipo ya presurizado. A 300 psi de presurización, unos 10-15 minutos mientras realizamos otra labor y la prueba de las uniones mediante una solución jabonosa, pareciera ser, desde el punto de vista técnico, económico, práctico, un buen tiempo. Si lo pueden dejar ustedes un tiempo más, mejor, pero más de media hora, si alcanzaron ustedes 300 psi y eso tiene una fisura, lo van a encontrar. Ya, desde el punto de vista práctico lo van a encontrar. Fisuras que yo he encontrado en la instalación de los equipos, aquí cuando estamos trabajando con los colegas en el curso, en media hora a 300 psi baja la presión, ya, sin duda. Entonces, ¿cuál es el criterio de aprobación? Que no baje la presión, presión que va a quedar registrada en el manómetro de alta presión según la configuración que nosotros estamos utilizando para realizar esa prueba de hermeticidad. Posteriormente, a ver, aquí hay una cosa. ¿Qué pasa? Los pongo en el siguiente contexto. Si ustedes dejan presurizado el equipo con nitrógeno y tienen que volver al otro día a realizar la puesta en servicio porque están, no sé, en una dependencia, en donde están instalando 5, 6 equipos, etcétera, y deciden dejar presurizada para el otro día, lo cual es bastante saludable por lo demás, realizar la puesta en servicio. Para no estar realizando la prueba de funcionamiento en la noche, todo es mejor siempre la luz del día, hasta por un tema de seguridad, si la instalación quedó en un techo, por ejemplo, tienen que subir escalera, etcétera. Entonces, existe una variación para el nitrógeno como un gas confinado en un volumen constante que es bastante baja, colega. Existe, pero es baja. O sea, tenemos una variación de 7,3 psi aproximadamente cada 5 grados. ¿Qué es lo que significa esto? Que si yo presurizo, por ejemplo, un día a 25 grados, 300 psi, y al otro día la temperatura ambiente más baja, 20 grados, no debiese bajarme a una presión menor que 293 psi. Si baja a 260 psi y ustedes dicen, es que lo que pasa es que hoy, porque lo he escuchado, hoy a comillas hace más frío, entonces por eso baja la presión. Sí, evidentemente la presión del nitrógeno baja, pero no en esa magnitud, entonces no hay que autoengañarse. Si ustedes presurizan un día y llegan al otro día y la presión ha disminuido más de lo que debiese disminuir por la variación de temperatura ambiente, de hecho 30, 40 psi, que disminuye esa magnitud de presión, ya que ni siquiera es atribuible a una variación de temperatura porque debería bajar mucho la temperatura. ¿Eso es por qué? Porque tienen una fuga, que puede ser en los 4 puntos que ustedes trabajaron para realizar la instalación, o con mucho ojo, como acabo de comentar, puede ser incluso a través de las gomas o la conexión de los manómetros o de las llaves de servicio de nuestro propio árbol de carga. Así que mucho ojo con esa situación. Les presento ahora, hicimos una buena expansión, una buena soldadura, apretamos con llave de torque, presurizamos para
verificar que el equipo esté totalmente hermético. Y llega el momento de hacer vacío. Nos vamos a olvidar de la purga de refrigerante, los barridos, el auto vacío, ¿qué otra cosa? No tengo idea de eso. Desde ahora vamos a comenzar a realizar vacío. Recuerden, con R32 esto tiene mucha mayor relevancia. Si anteriormente solamente afectábamos la funcionalidad, que eso ya es harto, hoy en día puede comprometer nuestra seguridad y más adelante les voy a explicar por qué más con R32. Pero debemos entender una cosa. El procedimiento de vacío tiene principalmente dos objetivos. Uno es desgasificar, vale decir retirar los gases no condensables, que principalmente va a ser aire, y además retirar la humedad, el agua, el vapor de agua. No debiese por qué existir agua en estado líquido dentro de las tuberías. Entonces básicamente corresponde al vapor de agua que contiene el aire atmosférico. Pueden observar en la tabla que el aire atmosférico está compuesto por vapor de agua y además por aire seco. Y a su vez el aire seco pueden observar que principalmente corresponde a nitrógeno. Y el otro porcentaje mayor corresponde a oxígeno. Por lo cual, principalmente cuando queda aire dentro de las tuberías o dentro del equipo en un procedimiento de servicio, lo que queda es nitrógeno más oxígeno. El nitrógeno es un gas interiormente no condensable, vale decir, a las presiones de funcionamiento del equipo de aire acondicionado, no se va a condensar, generando bolsas de gases internos que van a provocar a su vez el aumento de presión de condensación, perjudicando significativamente la funcionalidad del equipo y además su eficiencia energética. Por otro lado, el oxígeno pudiese generar problemas que en el caso del R32, al ser un refrigerante 2L de baja inflamabilidad, estudios ya han demostrado ese potencial riesgo de efecto diésel, vale decir la explosión interna, producto de que a la cámara de compresión ingresa oxígeno que contiene el aire. Como el aire tiene nitrógeno, aumenta la presión ya del aire, ingresa el R32 más aceite contenido en el compresor, generando la explosión tal cual se genera en un auto que tiene como principio de funcionamiento la combustión diésel, un auto petrolero, para hacerlo de términos sencillos. Por eso tiene mucha relevancia entonces la realización del procedimiento de vacío. Nada de purga de refrigerante, sino que procedimiento de vacío. Generalidades del procedimiento de vacío, y esta va a ser la última hoja que voy a ver por un tema de largo del video. No quiero entregarle videos que sean muy extensos, que al final no los terminen ya analizando, y además porque el proceso de vacío requiere incluso un análisis casi por sí solo. Entonces, ¿cuáles son las generalidades del proceso de vacío? Ya les hablé. Tiene como objetivo retirar los gases no condensables y humedad. El proceso de vacío se debe realizar siempre que abramos el equipo completamente, parcialmente en una instalación. Un equipo recién instalado o reparado no debe ser cargado con refrigerante. No debemos abrir la llave de refrigerante sin antes haber realizado vacío. Y como única prueba, no es recomendable como única prueba de hermeticidad, ya que podríamos identificar después de un tiempo por la resolución del manómetro de baja el ingreso de aire. Sin embargo, es imposible poder identificar el punto donde está ingresando aire. Cambio a través de la presurización, la prueba de hermeticidad, mediante la presurización, mediante el aumento de presión interna con nitrógeno, nosotros a través de la solución jabonosa en los puntos que nosotros intervenimos, podemos evaluar si esta fuga vence la tensión superficial de la solución jabonosa, vale decir, hace una burbuja, que ese es el punto que no está totalmente hermético. Así que, sin nada más que decir, colegas, este sería el sexto video de entrega, en donde pudimos observar de forma general las herramientas necesarias para el abocardado, para el procedimiento de soldadura. Hablamos sobre presurización, características de árbol de carga o manifold. Hablamos también de la prueba de hermeticidad.
ventajas, desventajas y una introducción del procedimiento de vacío. Necesito que vayan estudiando esto ustedes para que posteriormente cuando lo apliquemos ya estén relacionados al respecto. Estudien este video, denle vuelta atrás, si necesitan un mayor contenido de videos anteriores, retrocedan y véanlo, colegas. ¿Ya? Lo importante es que quede claro. Y para la próxima entrega voy a partir con vacío antes de comenzar con realizar las demostraciones. Porque como les comenté, el vacío es súper importante y requiere ya que lo analicemos y no que sea pasado de forma rápida, y ya por la longitud del video, que vamos casi en 1 hora y media, es suficiente. Colegas, muchas gracias, nos vemos en la próxima entrega. Recuerda, nos vemos en la clase del día sábado. Estudia, por favor, anota tus preguntas. Muchas gracias, nos vemos, saludos.